A pesar de las leyes que protegen a las mujeres, los índices sobre violencia en contra de las mujeres, en todas sus formas, continúan siendo elevados. De acuerdo con el informe presentado, desde el año 2013 al 2015, se contabilizan más de 18.000 mujeres, niñas y adolescentes víctimas de delitos contra la libertad sexual. En El Salvador mueren asesinadas un promedio de 2 mujeres cada día. Yo estaba leyendo que España cada 8 horas. E hasta outubro de 2016, contamos já com 589 mulheres falecidas, uma cifra que supera por muito as vítimas para aquele mesmo período se reportava em 2015. La violencia feminicida, violencia sexual y violencia física son las más denunciadas según los datos del informe. En el periodo 2013 al 2015, en 556 casos de muertes violentas de mujeres han sido calificados inicialmente como feminicidios. Y este solo representa el 51.3%. La violencia de género es un problema mundial y por ello es importante que se lleve el tema a todas las instancias, sostuvo la secretaria Wanda Pinnato. Hace más víctimas do que cualquier guerra, incluso de Siria. Hace más víctimas do que el fenómeno de la migración y el fenómeno del refugio. Hace más víctimas do que cualquier enfermedad como la cólera, la dengue o cualquier otra de estas. En el marco de la presentación del informe, las autoridades entregaron un reconocimiento a aquellos profesionales que desde sus labores contribuyen a eliminar cualquier tipo de violencia en contra de las mujeres. Periodista, maestra en salud pública, con amplia formación en género, perspectiva que ha integrado en su ejercicio profesional para la visibilización de acciones para la erradicación de la violencia contra las mujeres. María Teresa Escalona, periodista y presentadora de Gente Ve, recibió el galardón El Tiempo de las Mariposas. Un compromiso más con las mujeres, un agradecimiento a Gente Ve que me da la oportunidad justo de defender los derechos de las mujeres a vivir una vida libre de violencia. Aunque reconocen los avances alcanzados hasta la fecha, están conscientes de que aún falta mucho. Por ejemplo, la secretaria Pinnato llamó al gobierno a incluir en sus estrategias de seguridad la erradicación de la violencia de género. En este sentido, las autoridades reiteraron que es deber de todas las instancias de gobierno, autoridades locales e internacionales, familias y sociedad en general, trabajar de manera conjunta para erradicar todo tipo de violencia hacia las mujeres, adolescentes y niñas. Bueno, estamos aquí en Gente Ve Opiniones, ya vimos la nota de Fabiola Dueñas, una sorpresa, gracias por el reconocimiento. Presento a la directora del ISDEMU, del Instituto Salvadoreño para el Desarrollo de Mujer, quien hoy dio el reconocimiento en varias categorías a varias personas, mujeres y hombres. Bienvenida, buenas noches. Muy buenas noches, qué gusto estar con ustedes, qué gusto estar contigo, María Teresa. Quiero saludar a las mujeres que todos los días luchan para eliminar la violencia, pero también luchan desde lo personal, desde sus cuerpos para eliminarla. Y efectivamente quiero felicitar a Gente Ve porque tienen a una de las presentadoras que además incluye todo el tema de la lucha de los derechos de las mujeres, no importa el tema que abordes. Y parte de eso, los consejos consultivos y con los que nosotras tenemos relación, usted es una de las personas que eligieron para este premio. Esto me parece a nosotras particularmente grato porque además compartimos espacios en el gobierno y en ese gobierno también vemos la lucha que contribuís en la lucha para visibilizar los derechos de las mujeres y por supuesto el tema, el abordaje de la violencia en los medios de comunicación y en el Estado en general es importante abordarla. En todo caso, un buen merecido reconocimiento. Es el tiempo de las mariposas y hoy te convertiste en una de las mariposas de la lucha contra la violencia hacia las mujeres. Bueno, muchísimas gracias y también queremos presentar a América Romualdo y es de la Concertación Feminista Prudencia Ayala. Buenas noches, muchas América. muchas gracias por la invitación y felicidades María Teresa por ese reconocimiento y también a Gente Ve que efectivamente es un canal que programa y avanza en la discusión de los derechos de las mujeres. Nosotros hacemos votos porque en todos los medios de comunicación siempre debe abordarse el tema desde
también una perspectiva de género. Este 25 de noviembre nos recuerda el asesinato durante la dictadura del dictador Trujillo en República Dominicana, el asesinato de Minerva, de Patria y de María Teresa. Mujeres que dieron la lucha también por los derechos de las mujeres. En ese sentido, yo quisiera hacer un poco de referencia para iniciar la conversación, para después hablar del informe que hoy fue presentado, sobre cuán importante es, Yanira, el conmemorar esta fecha, este 25 y todos los 25 de noviembre. Bueno, antes de contestarte, yo además quiero hacer un reconocimiento internacional a Magali Pineda, una dominicana que hoy ya no está con nosotras, pero quien impulsó desde el movimiento feminista dominicano en un encuentro feminista en Colombia, el que se nombrara, por un lado, el 25 de noviembre, que es cuando asesinan a las hermanas Mirabal, como el Día de la No Violencia, que posteriormente fue retomado por Naciones Unidas, y además, ¿por qué usamos las mariposas y por qué estamos hablando del tiempo? Es que es tiempo de las mariposas, es porque las hermanas Mirabal les decían las mariposas también. Entonces, quiero reconocer, porque Magali, digamos, es una de las pioneras en América Latina, es una mujer que contribuyó mucho a la lucha por los derechos de las mujeres y que desafortunadamente partió recientemente, digamos, de este mundo, murió. Magali Pineda también fue una escuela en El Salvador, particularmente en todo el tema de lucha por las trabajadoras de la maquila, por ejemplo, después en temas de tecnología, de acceso a la tecnología para las mujeres, a las TIC, como les llamaba, y quiero reconocerla porque igual reconocer a las hermanas Mirabal no se puede dejar de reconocer a la Magali Pineda. Muy bien. Bueno, es importante tener un informe. Un informe nos ayuda no solo a conocer las estadísticas y a decir qué mal estamos. Un informe nos ayuda a saber en qué condiciones y cómo está pasando la violencia en el cuerpo de las mujeres y en la vida de las mujeres. Y nos ayuda a los estados a buscar los mecanismos más adecuados para prevenir, pero también para sancionar la violencia, pero también para proteger, porque hasta ahora hablábamos mucho de la atención y pero el tema de protección y prevenir todavía tenemos altos déficits como Estado. Pero digamos, hemos hecho un avance importante como gobierno y algunas iniciativas importantes como Estado que hemos logrado por lo menos tener una arquitectura importante a nivel nacional. Esto fue el informe, ya vamos a profundizar en el mismo, pero América, ¿cuáles han sido las principales actividades que como movimientos de mujeres, movimientos feministas han estado realizando, bajo qué objetivos este año 2016? Sí, quizás comentarte que efectivamente yo pienso que el 25 de noviembre como una estrategia del movimiento feminista latinoamericano, para mí ya después de más de 20 años, resultó muy exitoso como esa idea de visibilizar que existía la violencia contra las mujeres, porque venimos de la idea de que es natural, que no es tan importante, que las mujeres son, digamos, las que se dejan o buscan la violencia. Entonces, claro, la estrategia de nombrar un día, de ponernos de acuerdo en Latinoamérica para todas juntas usar un día para esa visibilización, creo que ha sido una estrategia exitosa. Nosotras desde los años 90, ¿verdad?, en El Salvador, y en el 94 que se logró que realmente hubiera un decreto legislativo que dijera que era un día nacional contra la no violencia contra las mujeres. Creo que ha sido exitoso. Nosotras durante todos los años hemos hecho marchas exigiendo, hemos hecho caravanas, hemos hecho piquetes, en fin, hemos hecho de todo tipo de actividades, aunque muchas personas en su momento decían, ¿para qué? ¿Por qué? O sea, no se validaba que efectivamente la violencia contra las mujeres era un fenómeno social importante. Creemos que hemos avanzado en eso, ¿verdad?, durante todos estos años, y este año, digamos, han habido diferentes actividades. Y a mí, digamos, que venimos de esa época,
siento que se multiplica, digamos, ahora ves cómo se ha multiplicado, digamos, las actividades que se hacen, porque no solo el movimiento de mujeres hace y el movimiento feminista, sino que la institucionalidad, y ves que nosotras como activistas del movimiento de mujeres y feministas intentamos apoyar también actividades que hace la institucionalidad, ¿verdad? Ya sea de reflexión, de visibilización. Entonces nosotras como Concertación Feminista Prudencia Ayala hicimos un piquete, digamos, en la Universidad de El Salvador para dar material, digamos, a las personas que están en ese sector. Consideramos que es importante visibilizar, digamos, especialmente en los hombres y mujeres que se están formando, la importancia de la violencia contra las mujeres. También se han hecho marchas, se ha hecho una marcha que salió de Metrocentro, ¿verdad? También visibilizando diferentes demandas, diferentes exigencias de los diferentes grupos de mujeres, tanto jóvenes, mujeres mayores, mujeres rurales, mujeres trabajadoras del sexo, en fin, de todo tipo de mujeres, y eso son como las actividades, ¿verdad?, que se hacen y siguen teniendo el fin de visibilizar que es la violencia contra las mujeres, es algo a lo que se le debe dar importancia y a que hay legislación que se debe cumplir, y por eso también nosotras en el comunicado propiamente veíamos que queremos que El Salvador sea un país seguro también para las mujeres, claro, de que fue un poco el cuestionamiento a las políticas públicas también que estamos haciendo en este momento. Sí, durante el informe del cual queremos que Yanira Argueta, directora ejecutiva del ISDEMO, nos hable, uno de los datos preocupantes es que ha aumentado la violencia, si no escuché mal, un 30%, y la secretaria de Inclusión Social, Wanda Piñato, hacía cierto reclamo también a la ausencia de algunos funcionarios públicos en la presentación de dicho informe. Que nos hablara, Yanira, cómo se realiza este estudio y parte de los principales resultados que se obtienen. La ley especial nos manda hacer un informe de la situación cada año. Hacemos un informe de junio de un año para junio del otro, no el informe de enero a diciembre para recolectar la información. Esta información que están en estos informes son proporcionados por instituciones como la Procuraduría, la Fiscalía, Medicina Legal y la Policía Nacional Civil. Como ISDEMO, normalmente mes a mes recolectamos la de la Policía Nacional Civil un poco para estar midiendo el termómetro de la violencia contra las mujeres. Y ya este informe nos da otras herramientas que inclusive hoy en este informe la Fiscalía General de la República nos dio una cantidad de información importante para poder hacer ese análisis que en otros contextos no lo habíamos logrado hacer. Esa recolección es recolección oficial. Es decir, ustedes han escuchado eso de decir no se ponen de acuerdo en las cifras, unos dicen una cosa y otros dicen otra. Hacemos la compilación y hacemos en realidad la información, porque aquí además ese informe no es solo de asesinatos o de violencia feminicida, sino de los otros tipos de violencia que ya están registrados en la ley. En ese sentido, podemos decir que hoy por hoy hemos incrementado en la violencia contra las mujeres en la parte de feminicidios. Tuvimos siempre hay como altos y bajos, pero este año tenemos que cada 15 horas una mujer es asesinada con característica feminicida. Ya lo hablábamos con América tras bambalinas, que es preocupante eso cómo se creció. Porque en un periodo, hace 2 años en el informe anterior, teníamos cada 26 horas, o sea que el proceso era mucho más, casi la mitad del tiempo. Ahora tenemos 2. Claro, tuvimos periodos como el 2009, 2010, que llegamos a tener cada 8 horas, cada 9 horas, era crítico, ¿verdad? Claro. Pero en esta condición, realmente seguimos preocupadas, porque además el tema de los feminicidios
no solo se refiere a que asesinan a las mujeres, sino con la hazaña que las asesinan. Los feminicidios. Los feminicidios, si ustedes recuerdan, Margarita Velado nos planteaba en su recomendación que el próximo informe debería de ser sobre casos, porque da cuenta no solo los datos fríos, Claro. sino las características que estos datos tienen. Ese es un dato importante. El otro dato es que en realidad tenemos un problema de la violencia feminicida, que en el año 2014, por ejemplo, teníamos una tasa de muerte violenta de mujeres del 8.6. Y hoy en el 2015, 2016, tenemos del 16.70. Casi 79. Lo dobla. Entonces tenemos ahí una grave preocupación. ¿Qué pasó ahí? ¿Qué ha pasado en realidad en este marco? Y lo discutíamos. Si estamos promoviendo leyes, si estamos promoviendo o dando información sobre violencia, ¿qué ha pasado con esto? Los registros y la... ¿Podrá ser también un tema de que hay más denuncias, hay más registro, los datos se están dando? O sea, podría haber... En el caso de feminicidio, que es un caso más crítico, nosotras creemos que también es una reacción a la actuación. ¿En qué sentido? El ejercicio de poder que hacen sobre los cuerpos de las mujeres, no importa la edad que tengan, esto que decíamos que el primer territorio que tenemos que defender es el cuerpo, pero también que con esos territorios que ahora vemos, que ya no es la familia tradicional y esto, cuando las mujeres se enfrentan, también están generando feminicidios, pero además se enfrentan al agresor, ¿verdad? Hay muchos de estos agresores que las familias decían, no, pero es que él nunca le había pegado, ¿y cómo es que la mató? Y la mató por celos. Por eso creo que la recomendación de Margarita es importante, porque tenemos que dar cuenta del tipo y condiciones en las que están asesinando a las mujeres y por qué. Pero también quiero hacer un ejercicio en este sentido. Hay un tema que crece la violencia delincuencial, también crece la violencia basada en género, porque el sometimiento de los delincuentes a las mujeres es grave y por eso decimos que la violencia contra las mujeres es mucho más grave que cualquier otro tipo de violencia. Claro. Porque a los hombres se les mata, se les agrede, pero las mujeres las violan, las golpean, les hacen todo tipo de violencia física, tortura. Es mucho más grave ese tipo de violencia. Entonces, el ejercicio del llamado que hacía la Concertación Prudencia Ayala a que como Estado asumamos la seguridad ciudadana de las mujeres es importante. Y si hablamos del rol del sistema judicial, América, ¿cómo podríamos estar diciendo que los casos se judicializan, las mujeres denuncian porque confían en el sistema judicial? ¿O qué está pasando con los operadores de justicia cuando hay un tema de violencia? Sí, fíjate que todavía, a nuestro juicio, hay bastante debilidad todavía institucional. Hay que recordar que venimos de esta visibilización de la violencia, de hacer análisis de periódicos, porque no había información en las instituciones. Entonces, el primer posicionamiento que decimos, no existe. Bueno, aquí vemos los periódicos y les hacemos un análisis que en los periódicos, contábamos en los periódicos los casos. Sí. Y posteriormente, digamos, se ha mejorado bastante el sistema del análisis, ¿verdad? Y eso es también por esta obligación legal que existe. Yo comentaba de que tengo también como cifradas, como en este fortalecimiento institucional, que se va a hacer por fin un estudio de prevalencia. Sí. Por fin, o sea, vamos a tener datos de realmente cómo es el fenómeno de la violencia contra las mujeres, para ver si esas denuncias son poquitas o son muchas, ¿verdad? Porque como en este momento, un poco lo que planteabas tú, nos hemos manejado más en denuncias, entonces las denuncias van a fluctuar mucho dependiendo de la capacidad institucional de responder a la denuncia. Y entonces, porque si no se desestimula, entonces puede ir fluctuando debido a que la gente tiene más fe o esperanza en los operadores o no. Entonces fluctúa y no nos dice tanto realmente lo que es el fenómeno de la violencia. Ahora que logremos tener datos de prevalencia, podremos hacer análisis si realmente las personas están confiando en el sistema. Fíjate que cuando se hizo la última FESAL, se indagó un poco eso, la confianza en el sistema de justicia. Y la confianza era muy baja.
O sea, la confianza en el sistema de justicia era muy baja, también era muy baja la denuncia y estaba ligado en aquel momento, en esta encuesta, estaba ligado a lo que llamaron ella como un índice de empoderamiento de las mujeres, un índice de conocimiento de sus derechos de las mujeres, donde las mujeres que tenían menos conocimiento legal denunciaban menos, también tenían más dificultades, digamos, de entender que la policía podría ser un instrumento a usar. Entonces, creemos que eso, el problema que siento que todavía tenemos en el sistema judicial, que se está intentando resolver a través de una jurisdicción especializada, vamos a ver qué tanto podemos avanzar en eso, es que hay todavía mucho sexismo en la interpretación de los hechos. Entonces, ahí opera también lo que es la discriminación como parte estructural de la violencia contra las mujeres. Vamos a profundizar en este último concepto que nos dice América Romualdo de cuál es ese tema con los operadores de justicia. Esto será al volver de la primera pausa. Ya regresamos. ¿Qué podemos hacer para que medios de comunicación, instituciones gubernamentales, organizaciones de la sociedad civil, contribuyamos todas juntas a frenar la violencia hacia las mujeres? Hablaba antes de irnos a la pausa, América Romualdo, del tema de este tratamiento sexista a las mujeres que denuncian. Si pudieras explicar un poquito más sobre ¿a qué nos referimos con este término? Sí, el sexismo es la forma de tratar menos a las mujeres o de verlas como de menos. Digamos, tal vez se nos hace más común hablar de la palabra racismo, que es como tratar menor a una persona por el hecho de un color de la piel. Pues el sexismo es igual, digamos, es la forma de tratar con menosprecio a una mujer solo por ser mujer. Entonces hay como muchos mecanismos del sexismo. Y una cosa que es el doble parámetro, que es como interpretar de forma diferente las cosas que hacen las mujeres que las cosas que hacen los hombres, es parte de ese sexismo. Entonces muchas veces los jueces o juezas que a veces ven los procesos dicen, no, es que esta mujer, ¿para qué salió de su casa? Si tiene que estar en su casa. Digamos, ¿y por qué se vistió así? Y no piensa, bueno, los hombres también salen de sus casas, o sea no tratan a las mujeres con la dignidad de ser personas o de seres humanos, sino que con unos mandatos que la sociedad establece para que las mujeres sean sumisas. Entonces eso es muchas veces que las resoluciones que hacen los juzgadores van tendiendo a eso. Y también una cosa, que a pesar de que ya las convenciones que tenemos tienen años de ser ley de la República, los operadores de justicia todavía se resisten en aplicar la Convención de Belén do Pará en las resoluciones o aplicar las mismas CEDAW en las resoluciones. Por eso al final se tuvieron que hacer leyes secundarias para que se haga algo de aplicación de los derechos de las mujeres. Y es solo porque se considera que esas resoluciones no son tan importantes porque son de derechos de las mujeres. Yanira, y en ese sentido, ¿será que no ha habido inversión en formar a los operadores de justicia? ¿O qué ha pasado? Yo creo que el sector que más inversión en formación ha tenido es el sector justicia. Y ahí podemos decir que ha tenido más que el área de educación o la de salud. Porque si nos acordamos, digamos casi desde el 98 para acá, ha habido un proceso de inversión permanente, pero el tema de la interpretación no tiene que ver solo con la formación, sino con el tema de tu creencia personal. Y muchas veces la aplicación está a partir de lo que vos crees, y en el caso de la violencia de las mujeres, lo naturaliza. Y como asumen que el cuerpo les pertenece, es un objeto que pertenece a los hombres, no importa cuántos y quiénes sean, pero le pertenece a los hombres, en ese sentido hay un manejo de la ley y de la aplicación de la ley
con mucha discriminación. Y aquí quiero ligar otro tema, y tiene que ver con el estudio que también recientemente se dio a conocer de las uniones en niñas y adolescentes, maternidad y unión en niñas y adolescentes, consecuencia en la vulneración de sus derechos, se llamó el estudio. ¿Cómo naturalizan también el hecho de que una niña de 10, 11, 12, 13, 14 años pueda quedar embarazada? Y no solo quedar embarazada, porque aquí las uniones tempranas también inclusive es, aunque no estén embarazadas. Ajá. Tenemos casos que las niñas han tenido inclusive 10, 11, 12 años, que las han acompañado, porque no todas se casan. El nivel de bodas formales, aunque la ley dice que aunque esté de unión libre, es formal, ¿verdad? Y en ese sentido tenemos unas niñas casadas, muchas veces por el uso de los cuerpos. Y cuando uno revisa el tema de la violencia y las agresiones sexuales, puede revisar que, por ejemplo, en El Salvador, 15 casos de violencia, de agresiones sexuales diarias hay. Y si a eso le sumamos que, por ejemplo, reportan más de 25,000 niñas de 10 a 19 años que salieron embarazadas, estamos haciendo un paralelo de que naturalizamos inclusive el embarazo y las uniones tempranas en niñas. Hay que hacer reformas a la ley, pero también hay que hacer reformas en la visión de los derechos que tiene una sociedad, particularmente las familias. En todo caso debía ser prohibido. Debe ser prohibido, porque nos asustamos con el Medio Oriente, que terrible cómo se casan las niñas, y en las redes sociales ahí aparecen, y dice, y eso miren lo que pasa, eso pasa aquí. Y eso pasa, y la ley protege eso. Nosotras estamos haciendo un llamado y estamos trabajando en la Comisión Técnica Especializada justamente en el proceso de armonización de las leyes y eliminar todas aquellas leyes o artículos de las leyes que discriminan a las mujeres. Inclusive, aquí hay un proceso de discriminación que también es violencia institucional, cuando a las niñas, por ejemplo, se les expulsa del sistema educativo. Y la expulsión no es decir, mire, usted no puede venir, porque pasa. Tenemos casos concretos en estos momentos, donde o porque estaba embarazada o porque cualquier cosa que ha estado pasando con las niñas, el caso de la niña que hicieron el escándalo del aborto y que no era aborto, y que después el mismo centro educativo la castigó, desde la directora y la comunidad educativa, tanto que no la dejaban entrar al centro escolar porque era vergüenza. ¿Quién expulsó a esa niña? ¿Las leyes la expulsaron? No, la expulsaron las creencias de las personas que están en esos centros educativos. Lo mismo pasa cuando salen embarazadas, y aquí hay un fenómeno más crítico. Una niña y adolescente que se embaraza y está en el sistema educativo, por supuesto que se va a ir del sistema educativo, porque el país, primero, no tiene arquitectura de cuidado. ¿Qué implica? Que las niñas, cuando están estudiando y salen embarazadas, a lo mejor en el periodo de embarazo todavía van a la escuela. Después del embarazo van 1 o 2 semanas y después no tienen quien les cuide el niño y tienen que quedarse. Inclusive en el tema de uniones tempranas, inmediatamente el chip de la familia y la sociedad es que la niña ya se acompañó, no importa que tenga 10 años y el tipo 40, debe atender al niño que viene en camino, pero además a su marido, para eso está ahí. Inclusive el lenguaje que dice a ver si el esposo la deja ir a estudiar, ¿verdad? Esa lógica que también es un tema de violencia emocional, porque reprime absolutamente todo el tema de desarrollo. Hay una violencia en todos completamente. Los procesos de discriminación con las niñas adolescentes embarazadas pasa por un nivel de violaciones desde lo emocional, físico, claro, por supuesto, económico y completamente de todo su desarrollo. Y si hablamos de la implementación de la Ley Especial Integral para una Vida Libre de Violencia para las Mujeres y la política nacional, ¿cómo estaremos en términos de avance de su implementación, América? Mira, precisamente la ley por eso tiene como 2 apartados. Tiene un apartado que es política, digamos, y tiene un apartado que son delitos, ¿verdad? Y que estábamos viendo, y ahora ISDEMU da la información de que el delito que más se ha denunciado de la ley es las expresiones de violencia contra las mujeres. Pero el tema de que haya una parte de política tiene que ver con eso.
que hay necesidad de fortalecer la institucionalidad para que realmente responda, digamos, a prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres. Porque hay aspectos, fíjate, que no son tanto de ley, porque tal vez la ley sí los prohíbe las cosas, sino que son de aplicación. Digamos, el caso que se estaba hablando de embarazos tempranos, digamos, nuestra ley penal prohíbe tener relaciones sexuales con menores de 15 años, es delito. Prohíbe tener relaciones sexuales con menores de 18 años, también es otro delito. O sea, pero nunca esos delitos que son de persecución oficiosa, después de las reformas que hicimos, porque antes no era privada, pero ahora es de persecución oficiosa, no se persiguen. ¿Por qué no se persiguen? Porque son delitos cometidos contra las mujeres. O sea, vamos a ver que otra parte del problema es que los delitos que se cometen hacia las mujeres son menos perseguidos, aunque nosotras nos hemos empeñado en que sean oficiosos. Pero aparentemente no es prioridad de la persecución penal, porque también estamos ahí en un tema de que la política criminal debe cambiar y que tener una perspectiva de género, ¿verdad? Porque precisamente son delitos que se cometen y se pueden poner una serie de pretextos para no perseguirlo, como decir, no, si metemos preso al que le da de comer, después vamos a arruinar más la vida de las personas. O sea, y entonces en todo eso mandamos unos mensajes de que esas conductas, aunque sean delitos, son delitos que no tienen pena, que no tienen proceso, pero es precisamente por la debilidad institucional de persecución de delitos de violencia contra las mujeres. Y en ese sentido, América, ¿cuál podría ser la propuesta de algunas modificaciones a estas leyes para que pues defendieran más o protegieran más a las mujeres? Yo pienso que más que modificar las leyes hay que modificar los requisitos de los jueces, de las personas que operan la justicia. Digamos, para mí, si un juez o una jueza no cumple con las leyes o no hace cumplir las leyes, debería no ser ese funcionario. Entonces lo que nos está pasando es que no hay criterios de género. O sea, sabes que el consejo, no hay un monitoreo, una contraloría, ¿no? Es que supuestamente hay evaluaciones judiciales, ¿verdad? Pero las evaluaciones judiciales para poner y quitar jueces del sistema, la dichosa depuración judicial, no tiene perspectiva de género. O sea, un juez puede ser lo más malo en materia de violencia contra las mujeres y eso hasta premio le pueden dar, pues hasta ascenso, todo, porque como no va como criterios para evaluar su desempeño, por eso no se preocupan tampoco en la aplicación correcta de las leyes, sino que siempre cuando se trata de juzgar casos o delitos contra las mujeres, siempre tendrán una valoración de que no, sí que perdónele usted porque no lo quiso hacer, ¿verdad? O mire, entonces siempre, y muchas veces se excusan en que son las mujeres las que no quieren denunciar, pero muchas veces las mujeres no quieren denunciar por la falta de efectividad o porque en el mismo sistema les meten terror para seguir con los procesos. Y es lo que llamamos revictimización. ¿Y qué otros obstáculos, Yanira, enfrentan las mujeres para hacer efectivas estas leyes que las protejan, que se aplique la ley? Cuando uno escucha cuántos atendemos diferentes instituciones que con la arquitectura que ahora tenemos son más de 76 unidades de atención y cada una dice que atendemos una cantidad, y lo judicializado, por ejemplo, en otro tipo que no es feminicidio, del 2013 al 2015 son 743 casos. Nosotros decimos, ¿qué pasaron con los otros? ¿Quién hizo la depuración de casos? ¿Cuál fue el criterio por este tema de qué criterios de género utilizan? Hay un elemento importante en todo esto que es la participación de las mujeres, de la ciudadanía y también obviamente el efectivo control que nosotras estamos tratando de monitorear en el sistema judicial. Hoy por hoy tenemos un plan particular con la Corte, particularmente con la Sala de lo Penal, donde ahora dijimos, miren, todas las personas que van a entrar en esos juzgados especializados deben de conocer. Y hay un proceso que inclusive hoy por primera vez, en este proceso que hemos trabajado, incluye un análisis psiquiátrico. Y perdone. ¿Y sabe por qué?
porque quienes van a juzgar deben de tener equilibrios emocionales. Pero además van a pasar un proceso de conocimiento para poder así generar a ver qué tanto interpretan y qué tanto saben. Creo que ese es un muy buen paso, porque ya no es el amiguito que entra a ser juez o a ser en el área psicológica, sino ya debería tener algunos criterios, y esos criterios son importantes. Yo en ese sentido, la Sala de lo Penal ha hecho un avance importante en esa materia. ¿Y qué otros aspectos, Yanira, en términos de la política pública, podemos hablar que se ha avanzado para realmente garantizar la igualdad de género, la equidad para el tratamiento hacia las mujeres? ¿Cómo avanza la política Fíjate que aquí hay elementos importantes que nosotras podemos decir, bueno, a lo mejor no es que tengan tanto impacto, pero sí los tiene. Y yo quiero comentar justamente de lo que estábamos hablando. El hecho que hayan denuncias por expresiones de violencia, ya hay un avance. ¿Por qué razón? Estas campañas, digo, todo lo que de alguna manera hemos hecho, las instituciones del Estado y la sociedad civil, ha ayudado a que las mujeres actúen, que no esperan que le golpeen, que la violen, que intenten asesinarla, sino actúan. Esa parte es importante, pero también es importante que quien recibe esa denuncia asume la responsabilidad del análisis, justamente de ese análisis mucho más crítico, porque en esa parte es importante reconocer, pero además hay un tema más que ahora hemos avanzado. Antes teníamos en un mismo programa atendíamos al victimario y a la víctima. La ley de violencia intrafamiliar lo planteaba. Había que dar tratamiento y a veces la misma psicóloga atendía a los dos, para empezar. Eso es una cosa que ya cambió. Todavía hay algunos, pero eso ya ha ido cambiando. Pero el otro tema que tiene que ver con que todo es un enfoque punitivo y tenemos éxito si hay o no juicio y no pensamos en las víctimas, porque hacemos suma. Hoy por hoy hay ya varias instituciones que la víctima puede llegar y decir no quiero denunciar porque tiene miedo y tiene toda la razón por el tipo de violencia que hay, que están ejerciendo sobre ellas. Y antes decíamos no, es que si usted no pone la denuncia no la podemos atender. Ha cambiado la concepción, primero es la víctima. Y esa es una concepción central del derecho. No defendemos los procedimientos, defendemos a la víctima. Y en ese sentido creo que hay un buen avance. Muy bien. Con esto nos vamos al segundo y último corte. Ya regresamos, tenemos varios temas que no sé si nos va a alcanzar a tocar, pero ya regresamos. Vamos a tener que priorizar en algunas temáticas y queremos hablar un poco del 22 de noviembre pasado, que ustedes empezaron a implementar el Observatorio de la Publicidad para proteger justo derechos de la ciudadanía. ¿En qué consisten estas medidas y cómo tocan el tema de las mujeres, el tema de género? Hay un gran déficit en las leyes en el marco de la violencia simbólica y hay instancias importantes que tienen el mandato de regular, pero no tienen las herramientas legales necesarias, que en este caso es la Defensoría del Consumidor y el Ministerio de Gobernación a través de espectáculos públicos, radio y televisión. Y no tienen las herramientas como para sancionar, todo es la buena voluntad, como todo. La publicidad, por supuesto, no solo vende el producto, vende una cultura patriarcal, de dominio y de propiedad. Deforma las conciencias. Totalmente. Entonces, así como venden la Coca-Cola que da la chispa de la vida, a la par de eso, cuando hablan de mujeres, es decir, una cerveza con una mujer, es una lógica de vender los cuerpos de las mujeres. Pero digamos, eso es lo más conocido. Pero el lenguaje,
los mensajes, inclusive dice, es que mire, lo que pasa en tal es que apareció una mujer semidesnuda. Es que no solo eso pasa en el tema de violencia simbólica, es todo el lenguaje de discriminación cuando querés vender un producto, ¿verdad? Y en ese sentido, inclusive cuando dice, mire, este aparato de primera tecnología, de alta gama, se lo venden a los hombres y a las mujeres dice, usted cuando cocina requiere tal cosita y entonces le venden otra cosa de menos. Ese tipo de lógicas son parte de las cosas que estamos verificando y en esto hicimos una combinación. La Defensoría del Consumidor lanza este observatorio donde vamos a juntar esfuerzos también con... con el Ministerio de Gobernación vamos a hacer otro esfuerzo, pero particularmente con el de medicamentos, con la Dirección Nacional de Medicamentos, para combinar un ejercicio del uso de la imagen o de la violencia simbólica en el tema de publicidad. Nosotras decíamos a veces, me decían, no es publicidad. Eso no es publicidad, hay que cambiarle, no es comunicación, en realidad es promoción de productos. Y en ese sentido, la publicidad en realidad hoy por hoy no solo vende productos, vende el patriarcado y la violencia contra las mujeres constantemente. Y en ese sentido, América, en este tema que toca tan importante, Yanira, ¿qué debe pasar en términos de legislación para que realmente se tenga dientes para sancionar o para prohibir o para castigar? Fíjate que desde que El Salvador está comprometido con la Convención de Belém do Pará, ha llamado, digamos, a intervenir lo que sería los medios de comunicación o los mensajes que son discriminatorios, sexistas y que incitan a la violencia contra las mujeres. En las leyes, digamos, en las leyes que se aprobaron ahora en el 2010 y en el 2011, en las primeras propuestas nosotras planteábamos prohibiciones a este tipo de práctica, pero que en la Asamblea Legislativa no fueron aprobadas, aduciendo de que eso era contrario a la libertad de expresión. Entonces aquí hay todo un tema de que es más importante la libertad de expresión que las mujeres, que los derechos de las mujeres. Todavía seguimos viendo en el sentido de que todavía se menosprecia, digamos, que medidas preventivas para evitar la violencia contra las mujeres compitan, digamos, con... Entonces, sí se han hecho esfuerzos, entonces por eso es que al final queda todo como autorregulación, ¿verdad? Y digamos, en la ley de igualdad también y en la ley de violencia hay algunas prohibiciones, pero más de cara a medios públicos o a lo que compra el gobierno en medios privados, porque en base a esta idea de no tocar la libertad de expresión, se somete, digamos, a las mujeres a violencia simbólica, a desprecio, a estereotipos de género que van generando esa conciencia. Yo creo que para mí, de los grandes avances que ha habido en esto es más que la conciencia de las propias mujeres, creo que puede un poco acabar, y esa exigencia que las propias mujeres puedan ir haciendo de que es importante que se prioricen políticas dirigidas a erradicar la violencia. Y también pienso que uno de los grandes avances que han tenido estas leyes son los mecanismos de seguimiento, como la Comisión Técnica Especializada o el Sistema Nacional de Igualdad Sustantiva, que han hecho de alguna manera que más actores de la sociedad y de la institucionalidad se comprometan con el proceso, ¿verdad? Porque anteriormente era como responsabilidad del ITEMO, pero no es la responsabilidad del ITEMO, sino que es la responsabilidad de toda la institucionalidad y de la sociedad de cambiar, digamos, las formas de relacionarse en El Salvador y hacer las formas de relacionarse más igualitarias y develando todas las desigualdades existentes en el quizás, país. María Teresa, en esta parte yo sí quiero plantear que además, en realidad la defensa no es de la libertad de expresión, es del mercado. Porque lo que vende es lo que les interesa, más que el tema de cómo publicita. Ahí hay una contradicción que en el fondo, con esa doble moral que se maneja el patriarcado, establece un mecanismo de decir está violando
la libertad de expresión, aunque esa libertad de expresión genere violencia y muertes de mujeres. Eso por un lado, pero por otro te quiero comentar que hemos hecho el primer ejercicio de forma diferenciada, gracias a esa comisión técnica, y la visión poco a poco ha ido cambiando de las y los funcionarios. Hubo un aviso, ¿ustedes se acuerdan? Aquellos rótulos grandes que decían estamos disponibles con una mujer, sí. ¿verdad? Ajá. Nosotras hicimos un recomendable a las alcaldías para que retiraran la publicidad, también junto con las mujeres de los consejos consultivos, que digamos el ejercicio ciudadano en esto es importante, empezaron a emitir avisos a nosotras y a la Fiscalía para denunciar que ellas se sentían agraviadas o violentadas con esa imagen. Claro. Y por primera vez la Fiscalía asume el reto e iniciamos un proceso judicial. Y tenemos un proceso judicial que vamos a la segunda etapa del proceso. Eso es importante porque va a dar una lección, ¿verdad? Y es importante también para que las mujeres empiecen a denunciar. Parte de este observatorio, ¿sabes qué es? Estas mujeres de los consejos consultivos más las defensoras de los derechos humanos, estamos incitándolas, promoviendo a que, no importa en qué lugar del país, conocen un caso de este tipo, puedan avisar para actuar. Claro, y en ese sentido, Yanira, y el ISDEMU como instancia rectora, digamos, en la igualdad de género, ¿qué deben hacer las demás instituciones o los demás sectores del país para que en realidad las mujeres en El Salvador puedan vivir una vida libre de violencia? Mira, aquí el tema primero hay que trabajar y es donde tenemos que invertir. Tiene que invertir el Estado, la empresa privada, pero también la ciudadanía, en prevenir y en educarnos en igualdad. Si generamos una educación en igualdad, una nueva cultura para la igualdad, donde no haya discriminación ni privilegios, porque el machismo es un tema de privilegios, no importa lo que tengas, es un privilegio como hombre que te genera toda esta sociedad en función de ellos y que generan agresión. Pero bueno, hay que trabajar en deslegitimar todo este tema de desigualdad, pero hay que educar. Y nosotras planteamos que desde primera infancia, pero hay que generar un mecanismo de prevención y educación a todos los niveles. Y aquí el Ministerio de Educación es clave, ¿no? Es clave, pero también es clave las iglesias que transmiten mucha violencia contra las mujeres. Hay que plantear que hay que cambiar ese enfoque. Nosotras hemos pedido cantidad de veces que nos permitan, si no saben cómo manejarlo, nos permitan a las organizaciones o a las instituciones ir a hablar a esos grupos que muchas veces son grupos muy conservadores y que a veces decimos el tema puede ser que no tienen conocimiento, ¿verdad? Entonces las iglesias son otros de los transmisores que tenemos que buscar que cambien esa visión de control y de privilegios para generar violencia hacia las mujeres. Rápidamente, decinos por favor, América, un mensaje para la juventud, para la ciudadanía, que a lo mejor en este momento nos está viendo alguna mujer que está sufriendo violencia. ¿Qué debe hacer? Sí, creemos que hay que cambiar, digamos, las formas en que hemos sido educadas. Tenemos muchos mitos y prejuicios sobre la inferioridad de las mujeres y pienso que es lo primero que una persona se debe de analizar y especialmente las personas jóvenes que consideramos que están más abiertas o más receptivas a este mensaje, pero también creemos que es importante y lo que nosotros trabajamos, que cómo la política pública ayude a eso. O sea, y sí, digamos, en nuestro mensaje central en este 25 de noviembre es que con el compromiso que tiene el Estado salvadoreño en todos sus órganos de la transversalidad del enfoque de género, todas las políticas públicas de este país, llámense como se llamen, tienen que tener enfoque de género. Digamos, El Salvador Seguro, El Salvador Educado, El Salvador Empleado, todas las políticas que se están generando tienen que tener un enfoque de género real. Y quizás en ese reconocer esos avances, sí quiero darle un reconocimiento a la Dirección General de Estadística y Censo, porque por primera vez tenemos un informe de encuesta de hogares de propósitos múltiples con desagregación de género y desagregación de edad, que es un gran avance, porque así la población vamos entendiendo la realidad de otra manera, haciendo visible a las mujeres en todo lo que está pasando en El Salvador. Muy bien, 30 segundos para despedirse, Yanira. Bueno,
los datos están ahí. Es comprometernos, hombres y mujeres, una sociedad y un Estado, para eliminar la violencia contra las mujeres. No queremos ni una menos y nos queremos vivas. Nos queremos vivas y dignas. Muchas gracias. Muy bien, agradecemos mucho a Yanira Argueta y a América Romualdo su presencia esta noche aquí en Gente Ve, pero sobre todo a usted que nos hace el favor de vernos, de escuchar opiniones, de tener siempre a las y los protagonistas de primera línea para que se informe lo que está haciendo las instituciones del gobierno, pero también de la sociedad civil. Así que, como dice Yanira, si usted sufre violencia, denuncie, porque nada justifica la violencia. Buenas noches y nos estamos viendo el próximo lunes a las 7 de la noche y esta entrevista en retransmisión a las 7 de la mañana. Gracias por su sintonía.